presidente de Ecuador, Daniel Noboa, logró su reelección al imponerse de manera rotunda en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales a la candidata correísta Luisa González, quien no aceptó los resultados y pidió un recuento de votos al afirmar que Ecuador vive una dictadura y el fraude más grotesco de su historia. Una impactante victoria de la derecha. Eso es lo que se ha visto al interior de Ecuador, donde tuvieron recientemente sus elecciones presidenciales, donde el actual presidente y ahora también futuro, en el periodo que va a continuar, Daniel Noboa, ganó la elección presidencial en una segunda vuelta frente a la izquierda con 11 puntos de diferencia, particularmente superando ya el 55% de los votos y muy cerca del 56%. Pero no fue una elección que quedó simplemente sin cuestionamiento, ya que su contrincante desde la izquierda del correísmo, particularmente que perdió con un 44,16% de los votos, Luisa González, acusó que había fraude electoral y está denunciando que Noboa se robó la elección y que ella realmente no perdió y se niega a reconocer que haya perdido la elección. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, logró su reelección al imponerse de manera rotunda en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales a la candidata correísta Luisa González, quien no aceptó los resultados y pidió un recuento de votos al afirmar que Ecuador vive una dictadura y el fraude más grotesco de su historia. Con el 94,06% de las actas escrutadas, el candidato y líder de Acción Democrática Nacional recibía 55,83% de los votos válidos frente a 44,17% de la candidata de la Revolución Ciudadana, el partido que tiene como líder al expresidente Rafael Correa. La diferencia de más de 10 puntos entre ambos candidatos se traduce en más de 1 millón de votos, una brecha que el Consejo Nacional Electoral calificó de irreversible y declaró como ganadora a Noboa, que en la primera vuelta apenas había logrado una ventaja de poco más de 16.000 votos sobre la correísta. Así, el empresario, hijo del magnate del sector bananero y 5 veces candidato presidencial, Álvaro Noboa, obtuvo una holgada victoria que no se anticipaba en las encuestas previas ni tampoco en los sondeos a boca de urna. De esta forma, Noboa volvió a imponerse en una segunda vuelta electoral a González, como ya hizo las elecciones extraordinarias de 2023, cuando con un 51,83% de los votos dio la campanada al proclamarse como el presidente más joven de la historia democrática de Ecuador y el más joven de Latinoamérica. Esta jornada ha sido histórica, esta victoria ha sido histórica también. Una victoria de más de 10 puntos, una victoria de más de 1 millón de votos donde no queda ninguna duda de quién es el ganador. El Ecuador quiere ser diferente, el Ecuador no quiere regresar al pasado, el Ecuador quiere caminar. A renglón seguido, Noboa criticó la actitud de su contrincante de no reconocer la derrota. Me parece penoso que con 11 o 12 puntos de diferencia trate de alguna forma cuestionar la voluntad de los ecuatorianos. Creo que los ecuatorianos ya se pronunciaron. Ahora hay que trabajar desde el día de mañana, dijo. Para el correísmo, esta es su tercera derrota consecutiva en la segunda vuelta de unas elecciones presidenciales. Andrés Arauz perdió en 2021 contra Guillermo Lasso. González se vio superado en 2021 por Noboa y ahora, en 2025, la historia se volvió a repetir. Si bien la candidata correísta se niega a aceptar que haya perdido de forma legítima. Denuncio ante mi pueblo, los medios y el mundo que Ecuador está viviendo una dictadura y estamos viviendo el fraude electoral más grotesco de la historia de la República del Ecuador, proclamó González, sin que por el momento haya presentado pruebas que sustenten su denuncia. En nombre del pueblo al que representamos, nosotros no reconocemos los resultados presentados por el CNE. Y me niego a creer que exista un pueblo que prefiera la mentira antes que la verdad. Y es por eso vamos a pedir el reconteo y que se abran las urnas. La candidata de izquierda, quien aspiraba a ser la primera mujer de Ecuador en ganar unas elecciones presidenciales, argumentó que ninguna encuesta ni sondeo a boca de urna reflejaba un resultado similar al reportado por el Consejo Nacional Electoral y cuestionó que su votación sea prácticamente idéntica a la de la primera vuelta, sin que apenas haya subido en votos. A la narrativa del fraude también se unió el expresidente Rafael Correa, quien a través de la red social X señaló que todos saben que estos resultados son imposibles. De esta situación, el secretario general en funciones de la Organización de Estados Americanos,
latinoamericanos, el uruguayo Luis Almagro, felicitó a Noboa por su reelección, ya que señaló que los resultados coinciden con los datos recabados por la misión de observación electoral de la misma OEA, pero aclaró que se mantendrán pendientes de cualquier proceso derivado de la denuncia de González. Ahora la pregunta es si estas acusaciones son creíbles. Pasa que González está acusando esto porque ella dice que no envía ninguna encuesta ni boca de una que mostrara ese elemento. Simultáneamente está constantemente alegando que es imposible que no haya aumentado tanto su porcentaje de votos y que ella se niega, por lo tanto, como escucharon, a creer que ese sea el resultado real. Esto también ha sido apoyado por el expresidente de izquierda Correa, que hizo reformas constitucionales importantes en Ecuador e implementó un sistema bastante colectivista en varias áreas, y que también se siente muy amenazado con una victoria de Noboa, que ahora se estaría consolidando en el poder, particularmente porque ha recibido incluso el apoyo de organismos internacionales que revisaron la elección, pero hay mucho temor, en parte porque, por un lado, pasa que Noboa viene de un ambiente que no le gusta mucho a los sectores de izquierda, ya que es el hijo del hombre más millonario de Ecuador, y también tiene una serie de políticas que van principalmente en áreas de seguridad, particularmente aumentar bastante los elementos de seguridad y también de presencia militar, como también una serie de reformas pro empresa, no diría necesariamente pro mercado en muchos casos, y también busca hacer unas reformas constitucionales importantes con una asamblea constituyente para implementar esas modificaciones que aumenten los poderes de seguridad, como también los elementos pro empresa en la estructura legal de Ecuador. El mandatario tendrá así 4 años completos, desde 2025 a 2029, para tratar de desarrollar su proyecto de país, que pasa, según anticipó, por impulsar una asamblea constituyente. A lo largo de la campaña electoral, Noboa ha reiterado su intención de elaborar una nueva constitución que deje atrás el texto de 2008, aprobado durante el mandato presidencial de Correa, para profundizar sus reformas en materia de lucha contra el crimen organizado y liberalización de la economía, especialmente en llegada de inversiones y flexibilización laboral. El Ecuador está cambiando, el Ecuador ya escogió un camino diferente y ese camino va a hacer que nuestros hijos vivan mejor que nosotros. Ahora, lo que hay que tomar en cuenta es que estas acusaciones vienen principalmente solo de sectores de la izquierda ecuatoriana, porque por un lado las actas se han publicado oficialmente, y aquí está el sitio, lo pueden ver, por parte del Consejo Nacional Electoral de Ecuador inmediatamente post la elección. Al mismo tiempo había observadores de la OEA que confirmaron los resultados, pero de todas maneras uno siempre podría pedir que haya otros observadores internacionales y de distintos países que vayan a revisar. Pero como no hay mucho mérito, al menos por lo que se ve, con respecto a las acusaciones, la mayoría de los países han hecho un reconocimiento prácticamente inmediato. Países más bien en el continente americano asociados a la derecha rápidamente lo felicitaron, como el caso de Trump, que felicitó a Noboa, o el gobierno de Argentina bajo Javier Milei. Pero también en el mundo hispanohablante, también sectores de izquierda importantes reconocieron la victoria de Noboa. Por ejemplo, el presidente de Chile, Gabriel Boric, lo felicitó y dijo justamente que este era un triunfo de la democracia y que realmente estos resultados eran legítimos. Y hizo una comparación incluso con Maduro, que no reconoció sus resultados a nivel de Venezuela. Y en el caso del gobierno español, bajo el socialista Pedro Sánchez, también felicitó a Noboa y celebró el desarrollo de unas elecciones pacíficas y que se vieron de buena manera. Entonces, tomando en cuenta que hay un apoyo transversal de gobiernos de izquierda como derecha y hay observadores internacionales que estaban presentes en la elección y que al mismo tiempo, inmediatamente luego de la elección, se publicaron las actas, no parece muy creíble más bien estas acusaciones de fraude, sino que más bien parece un berrinche de alguien que perdió y que no quiere aceptarlo, porque ahora se viene un proceso de cambios legales que no son afines a los sectores más de izquierda de lo que es Ecuador. Ahora vamos a ver, siempre podría haber algún acto irregular, no es raro que a veces en elecciones sean actuaciones fraudulentas. Ahora lo que parece estar ocurriendo mucho es que tanto en la izquierda como en la derecha, a nivel de Latinoamérica, cada vez que hay una elección que no les gusta, hay un segmento del electorado de lado y lado que ahora está acusando fraude, algo como que cuesta aceptar las derrotas para algunos, pero también simultáneamente siempre se puede dar este tipo de situaciones. No sería la primera vez en la historia de cualquiera de nuestros países y por lo tanto que haya más observadores internacionales y revisen los datos está bien, y si no hay nada que ocultar no habría problema para revisar eso. Lo más probable es que ella simplemente perdió y no lo quieren aceptar porque se está dando un cambio de sociedad y a nivel legal importante que se da ahora en Ecuador, que no es para nada de las preferencias del sector más izquierdista. ¿Pero qué creen ustedes? ¿Creen que hubo fraude en Ecuador o se ganó la elección limpiamente? ¿Qué les parecen las reformas que quiere hacer Noboa en ese país para enfrentar la situación bien crítica que tiene a nivel interno? Y no olvidemos que Noboa igual ha tenido sus enfrentamientos internacionales, como cuando entró en la Embajada de México con militares para detener a un político investigado por corrupción. Vamos a ver cómo se desarrolla la situación. ¿Son buenas reformas? ¿Son malas reformas? Esto de la Asamblea Constituyente, que a algunos otros países les sonará un poco conocido. Todo eso coméntenlo abajo.
Y antes de terminar, quisiera recordarles que me pueden recomendar distintas noticias o temas de análisis de carácter internacional para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.